Hablemos acerca de la infancia y de las adolescencias también de nuestro país. Fíjate que vamos a platicar acerca de algo que le llaman el Datatón sobre niñez y adolescencia en México 2023. Si hablamos de Datatón, quiere decir un maratón de datos, una cantidad grande de data, o sea, de información, de estadísticas que quieren compartir con nosotros, pero también me encantaría que Tania Ramírez, que está con nosotros, nos tradujera en qué se refleja o no se refleja esta cantidad de datos. Tania, directora ejecutiva de la Redim, por cierto. Tania, bienvenida como siempre. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un gusto siempre compartir estos espacios contigo y con la audiencia para contarles ahora de este datatón, que hasta la palabra suena rara, pero como bien lo decías, es un maratón de datos, pero también un festival de datos. Lo queremos plantear así en términos Ok. de fiesta de datos para las personas a las que nos gusta entender mejor cuáles son las problemáticas que está viviendo la niñez y la adolescencia, poder hacer navegación en ese mar de data pública disponible, pero también que tienen las universidades y que tienen las instituciones públicas para entender cómo están viviendo los adolescentes, poder dimensionar las problemáticas que viven, como el trabajo infantil, las desapariciones de niñas, niños, adolescentes, cómo nacen, cómo crecen, a qué peligros están expuestos, todo esto que siempre ha sido parte del espíritu que nos mueve en Redim. Ahora lo queremos colocar a nivel de datos, invitando no solamente a estudiantes o a periodistas incluso que trabajan en estos temas, sino al público curioso y ávido de entender la realidad a través de los datos. Les invitamos a que se acerquen porque van a ser varios días de aquí al 4 de marzo que vamos a estar en modo datatón con talleres, rallies con niñas y niños. También va a ser una de las actividades que tendremos el sábado, este sábado próximo en el Centro de Cultura Digital para trabajar con ellas y ellos sobre cuáles son los problemas que más están preocupándoles y que tenemos que aprender a dimensionar y a contar mejor. Uno de los retos científicos, Tania, acerca de los datos, de la información, es obviamente, claro, reunirla, que te represente, yo digo, una especie de radiografía de cómo está en este caso la niñez y la adolescencia, pero lo más importante es después qué hacer con esos datos. ¿Qué planean hacer, Tania? Exacto. No es nada más la fiesta de los frikis a los Claro. que nos gustan los datos, sino poder generar piezas periodísticas, de cine minutos, de visualizaciones que hagan más fácil la comprensión de esos datos. Y no solo comprender los datos, sino aprender a ver de nuevas formas que quizá no hemos visto las problemáticas que aquejan a niñez y adolescencia. Entonces, incluso va a haber premios, o sea, hay algunas categorías, se inscriben equipos de trabajo y al final los mejores trabajos que logren comunicar mejor esto van a recibir premios. Y la idea es que esto pueda ser una herramienta para que podamos tener una mejor incidencia frente a la autoridad, ¿no? Que el poder público aprenda a través de estas nuevas piezas a mirar de otra forma cuestiones que quizá no habían visto, y nos van a servir también para poder llamar a acciones no solamente por parte de las instituciones, sino de la sociedad toda. Hay que recordar que para lograr este cambio que implique erradicar el adultocentrismo de nuestra forma de entender, vivir y organizarnos en ese país, necesitamos la colaboración de todas y todos. Entonces estas piezas también intentarán ser piezas para llamar a la atención y a la acción de la sociedad en su conjunto, que podemos, por supuesto, hacer mucho más para detener la violencia, para detener la inequidad en el caso del Estado mexicano y sus instituciones, pues detener también estas enormes desigualdades que vive la niñez y la adolescencia, dependiendo de quiénes son, de dónde nacieron, si nacieron niñas, si nacieron en alguna comunidad, pueblo indígena, pues sabemos que estas brechas determinadas por el tono de piel, por la pertenencia étnica, por hablar o no alguna lengua indígena únicamente, pueden marcar trayectorias de vida totalmente distintas. Entonces queremos darle vista a estas historias de vida, a estas trayectorias de vida, para hacer llamados a la acción, tanto del Estado mexicano, que hay que recordar que es el garante de los derechos de niñas, niños, adolescentes, como a la sociedad en su conjunto. Con lo que me platicas y lo que hemos platicado también en otras ocasiones, Tania, a mí me da la impresión de que el gobierno federal, incluso en los tres niveles, ¿no? El federal, el estatal y el municipal,
no tienen una idea muy clara en cuanto a los datos precisamente. Me parece que navegan con lo que ellos tienen, con lo que ellos trabajan, pero me parece que fuera de eso no observan mucho más allá. ¿Estoy en lo correcto? Gracias por mencionarlo, porque sí, en buena medida eso es a lo que dedicamos nuestro esfuerzo en Redim, en esta estrategia de incidencia basada en datos, porque la data ahí está, la data pública, como decíamos, puede ser un océano, pero ese manejo de datos eh, con un enfoque de infancias y sobre todo con un enfoque de derechos es algo que no es muy común y por eso decidimos hacer este datatón, porque analizar todos esos datos haciendo zoom, digámoslo así, Sí. a cómo están viviendo niñas y niños no es algo tan habitual. Y también hay que decirlo, hay un reto por parte de las instituciones respecto de cómo actualizan y suben a sus distintas plataformas los datos que deben de ser públicos. Ayer en la conferencia de prensa, nuestros colegas de Redias en Chiapas llamaban la atención sobre la enorme inconsistencia que hay entre los datos que emiten las fichas de búsqueda de la Fiscalía del Estado y los datos que están registrados en el RENAPED, este Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Pues puede haber una diferencia a veces hasta del 400%. Entonces, esa falta de manejo de datos es también una falta en la responsabilidad de las instituciones de mantener esta información abierta al público, porque hay de por medio también deberes, no solamente en el derecho a acceso a la información, sino a la transparencia que deben realizar las instituciones para decir cómo está viviendo la niñez en sus estados, en sus municipios y a nivel nacional, como bien decía. Tania, vamos terminando y vamos dándole forma. Cuando hablamos de este datatón de niñas, niños y adolescentes en México que estás a punto de empezar con muchas otras organizaciones, ¿qué tenemos que saber? Pero lo más importante es cómo podemos ayudarles. ¿Qué onda? Espléndido. Si les interesa y les llama esto que es, ya decíamos, incluso divertido, es una fiesta de datos, acérquense en las redes sociales de Redim Derechos Infancia en México, están todos los datos sobre cómo pueden inscribirse, pueden hacer parte de un equipo de trabajo, generar alguna pieza. Si tienen niñas y niños en la Ciudad de México y quieren acercarse a la Avenida Reforma, en este Centro de Cultura Digital, y hacer rally con ellas y con ellos sobre datos, adelante, también están invitadas e invitados. Y para aquellos que quieran apoyar, digamos, sin meterse a hacer un equipo de trabajo ni concursar para los premios, nada, lo que pueden hacer es estar muy al pendiente de cuáles van a ser los resultados. Ya decíamos, va a haber incluso trabajos finalistas ganadores y les vamos a pedir su apoyo para replicarlos, porque la idea de tener una fiesta de los datos no es solamente esa, sino tener hallazgos y a través de esos hallazgos propuestas. Entonces, si las personas que nos están escuchando quieren apoyar esto, estar al pendiente de cuáles fueron estos hallazgos, cuáles son las propuestas y ayudarnos a darle mayor difusión a las piezas que de acá salgan, será de un enorme apoyo para ir cambiando esta mentalidad tan adultista y que lastima y que vulnera los derechos de niñas, niños, adolescentes tan cotidianamente. Perfecto. Rápidamente las redes de Redim, porfa. Derechos Infancia México, Derecho Infancia, nos pueden encontrar en Twitter y Facebook, y también Codeando México. Hay que decir que se unieron muchas otras organizaciones, universidades, Bueno. etcétera. En Codeando México van a poder hacer la inscripción y ver el resto del programa. La directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez, con nosotros como siempre. Gracias, Tania, y éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Buen día.